Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Rafael Marquina y a nombre del equipo de Estadístico Tesis, consultores en investigación, les doy la bienvenida al Seminario de Estadística aplicada a la investigación científica. Y como primer tema tenemos a la variable. Pues bien, al iniciar el desarrollo de una investigación, es necesario tener en claro algunos conceptos que son clave. En este caso, son las variables. A continuación desarrollaremos sus características, definición y clasificaciones. Un aspecto fundamental es la definición de las variables, ya que nos ayudan a constituir una relación con la realidad empírica y por ende es de suma importancia que aprendamos las diferencias y sus características de cada una de ellas que la hace particular para el análisis estadístico. Pues bien, resolvamos la duda. ¿Qué es una variable? Una variable son aquellos conceptos teóricos, fenómenos, características, atributos o propiedades que pueden variar entre los individuos de una población y cuya variación debe ser susceptible de medición. Veamos cuál es la clasificación de las variables. A las variables las podemos clasificar primero por su naturaleza. Tenemos a las variables cualitativas. A estas variables no se le puede representar por un número, sin embargo, hacen referencia a una cualidad o atributo, por ejemplo, sexo, estado civil, región natural. Así también tenemos a las variables cuantitativas. Se pueden representar por un número y hacen referencia a una magnitud, cantidad. Por ejemplo, tenemos la edad, el peso, los ingresos económicos. Además, dentro de estas variables cuantitativas tenemos a las variables cuantitativas discretas. Estas están representadas por un número entero. Por ejemplo, número de hijos. Podemos decir que tiene 0, 1, 2, 3, 4 hijos. No se puede decir 3 hijos y medio, ¿verdad? Entonces es necesario tener en cuenta esto. Las variables cuantitativas discretas están representadas por números enteros. Asimismo, por ejemplo, tenemos la variable años cumplidos, que nos podemos representar numéricamente mediante números enteros, 18, 19, 20 o más años cumplidos. Además, tenemos las variables cuantitativas continuas. Estas variables tienen la característica de que pueden ser representadas por un número racional. Por ejemplo, los ingresos económicos lo podemos representar como 850.75 nuevos soles al mes. El peso, por ejemplo, 12.7, talla o estatura 1.75. Si nos damos cuenta, el detalle es de que las variables continuas ya utilizan números fraccionarios, decimales y otros. A continuación, tenemos también la clasificación por su escala de medición. Las variables por su escala de medición las podemos clasificar como ordinales. En este tipo de variables lo que importa es el orden. Sus valores solamente representan un orden. Por ejemplo, niveles totalmente de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. O una escala de Likert, muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo. Asimismo, tenemos las variables en escala nominal. Los valores son nominativos, solo por nombre es la clasificación, por ejemplo, sexo, varones, mujeres, no hay un orden, región natural, costa, sierra, selva, las respuestas dicotómicas sí, no, verdadero o falso, son ejemplos de variables en escala nominal. Las variables en escala de intervalo identifican, ordenan y establecen diferencias o intervalos entre categorías. Estas variables se caracterizan porque tienen un cero relativo. Por ejemplo, temperatura. Si yo digo 0 grados centígrados, no indica la ausencia de la temperatura o del rasgo o la variable que estamos midiendo. 0 grados centígrados solamente es un nivel más de temperatura, porque como conocemos, existe temperatura por encima de 0 grados y por debajo de 0 grados centígrados también. Tiempo, 0 horas. 0 horas no indica la ausencia de tiempo, simplemente es un nivel más o un momento en el tiempo. Las variables psicológicas también están consideradas dentro de este tipo de variable de intervalo,
ya que un valor 0 no indica la ausencia del rasgo que se está midiendo, solamente es que los indicadores que presenta o que se están midiendo en ese momento no son los significativos o los que representarían al sujeto en ese momento. Sin embargo, pueden ser representados también por otros. Las variables en escala de razón. Muy bien, las variables en escala de razón tienen una unidad de medida, centímetros, pulgadas, kilogramos, y además se caracterizan por tener un cero absoluto. Esto indica la ausencia de la variable, de la propiedad o característica o rasgo que se esté midiendo. Por ejemplo, una tasa de mortalidad del 0% indica que no hay muertes, ¿verdad? Si nosotros decimos 0 centímetros, es porque no mide nada. 0 kilogramos no pesa nada. En este caso indicaría la ausencia de la variable o de la característica que se esté midiendo. Hay una correspondencia entre la naturaleza y su escala de medición. Las variables cualitativas pueden ser en escala de medición ordinal o nominal, mientras que las variables cuantitativas pueden presentar una escala de medición de intervalo o de razón. Una tercera clasificación de las variables es por su relación. Tenemos a las variables dependientes, que son aquellas que se ven influenciadas por una variable independiente. Las variables independientes, que son aquellas que explican el comportamiento de la variable dependiente. Y las variables interferentes, que vendrían a ser otros factores explicativos de la variable dependiente. Un ejemplo de ellos sería, por ejemplo, una investigación en la que se desee indagar sobre cuál es la influencia de la inteligencia emocional en el rendimiento académico. La variable independiente sería inteligencia emocional y la variable dependiente rendimiento académico. Sin embargo, si nosotros deseamos analizar cuál es esta influencia por sexo, entonces esta variable sexo sería otro factor interferente que estaría explicando alguna diferencia en la variable dependiente. Una cuarta clasificación de las variables es por el número de variables. Por ejemplo, tenemos a las variables unidimensionales que son compuestas por una sola variable o también llamadas variables simples. Las variables bidimensionales que están compuestas por dos subvariables o dimensiones. Y las variables pluridimensionales que están compuestas por más de dos subvariables simultáneas. En el caso de las variables psicológicas, analicemos cada una de sus partes. Un ítem es una variable. Por su naturaleza, sería una variable cualitativa. Por su escala de medición, depende de cuál sería la escala de medición que presente. Si presenta una escala de Likert, un tipo de respuesta Likert, tendríamos una variable en escala ordinal. Y si las respuestas son dicotómicas, sí, no, verdadero o falso, tendríamos una escala de medición nominal. Muy bien, entonces un ítem sería una variable unidimensional o simple, por su naturaleza cualitativa y por su escala de medición ordinal o nominal dependiendo del tipo de respuesta que tenga. Ahora, un puntaje directo obtenido en un test es una variable pluridimensional, ya que el puntaje directo representa a una escala completa, y una escala completa está compuesta a su vez por varios ítems que vendrían a ser subvariables también. Entonces, este puntaje directo viene a ser una variable pluridimensional, ya que su puntaje está compuesto por la suma de varias subvariables que vendrían a ser los ítems. Entonces, las variables psicológicas, por su número de variables que las componen, pueden ser pluridimensionales. Muy bien, esa es la clasificación y son los puntos importantes que se deben tener en cuenta para conocer las variables, su definición, su clasificación y de acuerdo a eso designar un método estadístico de tratamiento adecuado. Gracias.